Bienvenidos a este Congreso Internacional. Le pedimos que por favor apague su celular y guarde silencio. Gracias por su colaboración. Buenas tardes y sean bienvenidos a este Congreso Internacional de la materia de Derecho Comercial. Nos enorgullece presentarles a ustedes el tema de el Código de Comercio, su estructura y su aplicación, presentado por los doctores Javier Felipe Rodríguez y Luis Felipe Pinzón Corredor, quien les presenta. A continuación, veremos unas breves entrevistas que hemos realizado. ¿Sabe qué es el Código de Comercio? Sí, el Código de Comercio es la normativa vigente que regula las operaciones comerciales de las empresas en Colombia. ¿Sabe cuál es su estructura? Funciona por artículos y eso, trabaja las operaciones comerciales. ¿Y la aplicación? Para los comerciantes, todo aquel que realice operaciones mercantiles dentro del territorio nacional o que su objetivo se cumpla dentro del territorio nacional, eso toda vez que tiene que ver con externos, pero si no, dentro del territorio nacional, aquel que opere comercialmente se rige por el Código de Comercio. ¿Sabe qué es el Código de Comercio? Por lo que tengo entendido, el Código de Comercio es la normativa que regula pues todo lo que es o son las operaciones mercantiles. ¿Sabe Sí. cuál es su estructura? Por lo que sé, se maneja por artículos, pero pues en sí no sé a profundidad sobre el tema. O sea, conozco eso. ¿Y la aplicación? La aplicación pues creería yo que es a nivel nacional y internacional si interfiere pues en lo que es el Estado colombiano. O sea, ¿sí me entienden? Como son operaciones mercantiles, pues creo yo que manejan el tema de exportación e importación pues de los bienes. Para entender nuestro tema, primero tenemos que dar una breve definición de lo que es el Código de Comercio. El Código de Comercio es una normativa legal que siguen las empresas. Esta se utiliza para regular sus actividades en las relaciones mercantiles y el seguimiento de sus operaciones. En otras palabras, el Código de Comercio es una legislación jurídica que regula todas las actividades comerciales que tiene una empresa o una persona natural dedicada al comercio de algún producto. Código de Comercio. Se trata del conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones mercantiles entre diversos individuos o empresas de un mismo territorio. El Código de Comercio se encuentra en el Decreto 410 de 1971, que se expidió en marzo 27. En este se dan las normas y preceptos que se manejan en el Código. El enlace que los llevará a este decreto se encuentra abajo en la descripción. Los comerciantes. Los comerciantes son las personas que profesionalmente se ocupan en algunas de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado, intermediado o interpuesta persona. Obligaciones de los comerciantes. Es obligación de todo comerciante. Primero, matricularse en el registro mercantil. Segundo, inscribir en el registro mercantil todas las actas, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esta formalidad. Tercero, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Cuarto, conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. Quinto, denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Y sexto, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Los actos mercantiles. Son mercantiles para todos los efectos legales los siguientes actos. Primero, la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos, en igual forma, y la enajenación de los mismos. Segundo, la adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos y el subarrendamiento de los mismos. Tercero, el recibo de dinero a mutuo interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés. Cuarto,
la adquisición o enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos. Quinto, la intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones. Sexto, el giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así como la compra para venta, permuta, etc. de los mismos. Séptimo, las operaciones bancarias. Octavo, el corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o extranjeras. Noveno, la explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. Décimo, las empresas de seguros y la actividad aseguradora. 11. Las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, cualquiera que fuese la vía y medios utilizados. 12. Las empresas de fabricación, transportación, manufactura y circulación de bienes. 13. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes. 14. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios. 15. Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones. 16. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza. 17. Las empresas promotoras de negocios y la compra y venta de administración, custodia o circulación de toda clase de bienes. 18. Las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios. Y por último, 19. Los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. Cordial saludo a todos los lectores de ámbito jurídico. Soy Andrea Alarcón Peña, docente de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, y en el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos apuntes en relación con el aniversario del Código de Comercio. A pesar de haber transcurrido 50 años desde la promulgación del Código de Comercio, se trata de una codificación basilar en el derecho privado. El núcleo esencial de esta área del derecho se encuentra estructurado por dos normas que consignan las principales disposiciones sustantivas para la regulación de las relaciones jurídicas y los derechos de los particulares. Estas dos normas son el Código Civil de 1887 y el Código de Comercio de 1971. Numerosas críticas han surgido en relación con la necesidad de unificar el derecho privado en sistemas como el suizo, el brasilero, el peruano, en general el europeo, y en Colombia esta discusión ha estado presente sin que se haya logrado cumplir o satisfacer esta pretensión reestructuratoria en esta área o rama del derecho. El último esfuerzo se remonta al año 2020 con un proyecto de iniciativa de la Universidad Nacional debatido ampliamente en la academia con pretensiones de unificación en materia de contratos y obligaciones. El Código de Comercio de 1971 fue uno de los numerosos códigos que surgió a partir de un decreto expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades extraordinarias. Esta codificación surge del Poder Ejecutivo y supone un avance fundamental de cara a la legislación mercantil preexistente que era o se encontraba vetusta y anquilosada. Este es un hecho discutido por múltiples autores que reconocen el arduo y riguroso trabajo de la comisión redactora del Código. Se trata de una obra coherente y lógica, una obra que puede calificarse como nacional, considerando que todos los miembros de la comisión eran insignes juristas nacionales que consideraron los principales aportes de la legislación italiana, de la legislación francesa, de la legislación alemana, entre otras, para construir un proyecto con estas pretensiones y un proyecto que no constituyera una réplica integral de disposición foránea alguna. Su estructura en mucho sigue al BGB alemán, pero no puede considerarse como una reproducción.
Y aunque los miembros de esta comisión tenían, digamos, un enfoque conservador o una, digamos, orientación conservadora, llama poderosamente la atención que la misma redacción del código es bastante liberal y además de ello se trata de una redacción absolutamente técnica. En relación con la vigencia de esta norma, resulta palmario que algunas de sus figuras o de las figuras reguladas en este estatuto precisan una actualización que le permita contemporizarse atendiendo al carácter del mercado y el comercio, un carácter que es fluctuante, cambiante y dinámico. Son evidentes las reformas en materia de obligaciones de los comerciantes vigentes en múltiples disposiciones normativas, reformas en materia societaria, como por ejemplo las SAS, la generación constante de contratos atípicos que respondan justamente a esas nuevas demandas de los comerciantes y de una sociedad propia de una revolución industrial 4.0, la normativa sobre propiedad industrial, sobre signos distintivos y nuevas creaciones, los nuevos conflictos que en relación con estos temas se han generado, la compra-venta internacional, la regulación del comercio electrónico, la responsabilidad de los comerciantes, la responsabilidad de las empresas y de las sociedades, entre otras tantas, evidencian que las instituciones que regula el Estatuto de Comercio han resultado pertinentes para la actividad empresarial durante las últimas 5 décadas, pero resulta también cierto que algunas de ellas necesitan adaptarse a esas nuevas realidades económicas y sociales. Agradezco la invitación que me fuera extendida y deseo que constituya este espacio, estas conferencias o comentarios en, el insumo para desarrollar debates en relación con la necesidad y pertinencia de este proceso de actualización de la legislación comercial. Muchísimas gracias. Que ya como lo habíamos hablado anteriormente, son 6. El primer libro te va a hablar de los comerciantes y del comercio en general. El libro segundo te habla de las sociedades comerciales. El libro tercero de los bienes mercantiles. El libro cuarto de los contratos y obligaciones mercantiles. El libro quinto de la navegación. Y el último libro, el libro sexto, de los procedimientos. El Código del Comercio se compone por 6 libros. El primer libro se compone por 2 capítulos. El primero desarrolla el tema sobre la calificación de los comerciantes y el segundo los deberes. El primer libro tiene 8 artículos, los cuales están enumerados del numeral 10 al numeral 18. El artículo número 10 nos dice que son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de un apoderado, de un intermediario o en su defecto una persona que esté interpuesta. El artículo 11 nos habla de que las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles no se van a considerar comerciantes, pero sí estarán sujetas a las normas comerciales en cuanto a dichas operaciones. El artículo 12 en general pues nos habla sobre las personas que están habilitadas e inhabilitadas para ejercer el comercio. Este se compone por la Ley 221 de 1977, publicada en el Diario Oficial número 34.902. Este establece que la mayoría de edad es a los 18 años y pues el artículo 340 del Código Civil otorga la habilitación de edad a partir de los 18 años. Entonces, en este sentido que deroga la habilitación de edad para aquellos que son comerciantes a partir de la mayoría de edad. El artículo 13
Pues para todos los efectos legales se presume que una persona ejerce el comercio en los siguientes casos. El primero, cuando se haya inscrita en el registro mercantil. El segundo, cuando tenga establecimiento de comercio abierto. El tercero, cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio. En nuestro artículo siguiente, que sería el 14, se hablan, son inhábiles para ejercer el comercio directamente las personas que, primero, los comerciantes se declaran en quiebra mientras no obtengan su rehabilitación o su solvencia económica. El segundo, los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones, o sea, no pueden mezclar las dos cosas. La tercera son las personas a quienes por ley o sentencia judicial se les prohíbe el ejercicio de actividades mercantiles. El artículo 15 habla de que el comerciante que tome posesión de un cargo que inhabilite para el ejercicio del comercio lo comunicará a la respectiva cámara mediante copia o un acta de posesión dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la misma, o sea, del nombramiento. El artículo 16, siempre que se dicte sentencia condenatoria por delitos contra la propiedad, la buena fe pública, la economía nacional, la industria y el comercio, por contrabando, por competencia desleal, usurpación, demás actividades que vayan en contra del buen ejercer de una actividad económica, pues se van a inhabilitar a estas personas por 2 a 10 años, dependiendo la gravedad de la situación. El artículo 17 habla de que se perderá la calidad del comerciante por la incapacidad o inhabilidad de los sobrevivientes para el ejercicio del comercio. Y por último, el artículo 18 habla de las nulidades provenientes de falta de capacidad para ejercer el comercio. Serán declaradas y podrán subsanarse como se prevé en las leyes comunes, sin perjuicio de las disposiciones especiales de este código. Ya pues en el segundo capítulo del primer libro vamos a hablar sobre los deberes del comerciante, los cuales son los siguientes. El primero es matricularse en el registro mercantil. El segundo, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros, documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. El tercero, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. El cuarto, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. El quinto, denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Y por último, el sexto, que es abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Así terminaría el primer libro. Aquí vamos a encontrar los títulos del libro primero, de los comerciantes y del comercio en general. Hay un título preliminar, el título primero de los comerciantes, título segundo de los actos, operaciones y empresas mercantiles, título tercero del registro mercantil, título cuarto de los libros de comercio, título 5 de la competencia desleal, título 6 de las cámaras de comercio. El libro segundo se compone por 8 títulos y 514 artículos. Por lo extenso que es, lo resumimos y pues básicamente nos habla sobre qué es una sociedad comercial, cómo se constituye una de estas y pues las dos derivadas de la constitución de la sociedad comercial. Bueno, una sociedad comercial es una persona jurídica que nace de la celebración de un contrato entre personas naturales o personas jurídicas que se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo, en otros bienes apreciables con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas por la empresa a través del desarrollo de una actividad comercial. Las sociedades pueden constituirse por escritura pública o por documento privado, y una vez constituidas legalmente,
forma una persona jurídica distinta de los dos socios. Bueno, ¿cómo se constituye una sociedad comercial? La sociedad puede constituirse por escritura pública o por documento privado, como lo dije anteriormente. La constitución por escritura pública, pues cualquier tipo de societario, sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades colectivas, sociedades de comandita simple y las de comandita por acciones. También se deben constituir por escritura pública aquellas sociedades en las cuales se realice un aporte de bien inmueble como parte del aporte al capital social. Esto pues lo podemos ver a fondo en el artículo 110 del Código del Comercio. Y por último tenemos la constitución por documento privado, que se basa en la Ley 222 de 1995, la cual permite constituir por documento privado empresas unipersonales, documento que deberá reunir los requisitos del artículo 72 de la ley anteriormente mencionada. Asimismo, se pueden constituir mediante documento privado las sociedades de cualquier tipo o especie, excepto las sociedades civiles, que se acojan a lo establecido por el artículo 22 de la Ley 1014 del 2006. Estas deben contener los requisitos del artículo 1 del decreto reglamentado 4463 del 2006. Finalmente, se podrán constituir sociedades por acciones simplificadas por documento privado con el lleno de los requisitos legales establecidos en el artículo 5 de la Ley 1258 del 2008. Básicamente esto es lo que nos trata de decir el libro segundo, que habla de las sociedades comerciales. El segundo libro de las sociedades comerciales está compuesto por los siguientes títulos. Título primero, del contrato de sociedad. Título segundo, de la inspección y vigilancia de las sociedades. Título tercero, de la sociedad colectiva. Título cuarto, de la sociedad en comándita. Título quinto, de la sociedad de responsabilidad limitada. Título sexto, de las sociedades anónimas. Título séptimo, de las sociedades de economía mixta. Título octavo, de las sociedades extranjeras. Título noveno, de las sociedades mercantil de hecho. Título décimo, de las cuentas en participación. En el libro 3 vamos a hablar sobre los bienes mercantiles. Pues este libro se va a componer por 6 capítulos. En el primer capítulo se habla sobre las nuevas creaciones. ¿Qué se refiere sobre nuevas creaciones? Pues nuevos productos que hay que patentar y demás. Este se divide en 2 secciones. La primera desarrolla el tema de las patentes y lo hace en 37 artículos, los cuales están enumerados del 534 al 571. Y la segunda sección habla sobre los dibujos y modelos industriales. Esta sección se desarrolla solamente en 10 artículos. En el segundo capítulo se habla sobre los signos distintivos entre las marcas que se patentan. Este se desglosa en 4 secciones. La primera desarrolla las definiciones y se hace en un artículo que son los signos registrables y el concepto de marca. La segunda sección nos habla sobre las marcas de productos y de servicios. Esto lo hace en 13 artículos. La tercera sección cuenta con 5 artículos y en esta se habla sobre las marcas colectivas. Por último, tenemos la cuarta sección que nos habla sobre los nombres comerciales y las enseñas. De estas son solamente 9 artículos. En el tercer capítulo hablamos sobre las disposiciones varias y de ahí en adelante hasta el sexto capítulo se nombran los títulos valores, los títulos nominativos, títulos a la orden, títulos al portador. Dentro de estas se habla de las diferentes especies de cada título. Con esto me refiero que digamos son los cheques, letras de cambio, demás. Y pues se describe cuándo son válidas y cuándo no lo son. En el libro tercero
de los bienes mercantiles encontramos 3 títulos. Título primero, del establecimiento de comercio. Título segundo, de la propiedad industrial. Título tercero, de los títulos valores. Bueno, en el libro 4 se compone por 7 capítulos y 17 títulos, en los cuales se habla sobre las obligaciones en general de los contratos mercantiles. En la primera sección se resalta la importancia de la representación, la oferta o propuesta de un contrato, es decir, lo que se pactará en este, así como el pago, el desarrollo, los otros sís, todo sobre un contrato entre dos partes. Se pacta también pues el pago que se va a realizar, cuándo puede haber cesión. Se especifica muy bien cuándo puede haber nulidad, inhabilidad, ineficacia o inoperabilidad. Esto pues con el fin de establecer algo muy claro a la hora de pactar bien un negocio y demás. Más allá también se especifica sobre los contratos de venta, cuáles son las obligaciones que tiene el vendedor, cuál es el precio que se va a establecer pues del producto o servicio que se va a vender, qué es lo que se vende, también hay que especificarlo. En sí es todas las generalidades de un contrato de venta, como también las obligaciones que tiene el comprador con el vendedor, porque por un ejemplo pues en esto se especifica y se establecen las cláusulas de permanencia en un negocio, qué pasa si se desiste, cuánto es el porcentaje de multa y demás. También se habla sobre cuando hay venta con plazo de pago y se puede reservar el dominio de lo que se está vendiendo hasta realizarse todo el pago del producto o del servicio pues, que se está vendiendo. Y seguido a esto está pues el contrato de transporte. En este se especifica bien cuándo se puede estar incumpliendo, qué normas deben regir para poderse cumplir, la seguridad más que todo se plantea aquí, y de cómo prestar ese buen servicio y cómo se pueden cumplir. Está también los contratos de seguro, como son seguros de incendios, seguros de vida, seguros vehiculares, todo este tipo, todos los seguros. Cuándo se puede reasegurar, cuándo no hay, donde no hay las especificaciones para hacer reclamaciones, cuándo sí las hay, cuándo alguien deja de ser asegurable, cuándo se anula un seguro. Todo esto se especifica en la sección de los seguros. También está la de hospedaje, que la verdad es muy mínima, pero sí resalta muy bien que sobre los menores de edad, lo de la protección de infancia y adolescencia. También están los de fiducia, que generalmente se usan en construcción. Están pues los de cuenta corriente y por último los de mandato. Específicamente el libro 4 habla de todo este tipo de contratos. Libro 4 nos va a hablar de los contratos y obligaciones mercantiles. Este está compuesto por el título primero de las obligaciones en general, título segundo de la compraventa de la permuta, título tercero del contrato de suministros, título cuarto del contrato de transporte, título quinto del contrato de seguro, título sexto el mutuo, título séptimo el depósito, título octavo del contrato de hospedaje, título noveno de la prenda, título décimo de la anticresis, título decimoprimero de la fiducia, título decimosegundo de la cuenta corriente, título decimotercero del mandato,
Título 14 del corretaje. Título 15 del contrato de edición. Título 16 del contrato de consignación o estimatorio. Título 17 de los contratos bancarios. El libro 5. El libro 5 se compone por 15 capítulos y en este se expresa todo sobre la navegación, sea marítima o aérea. En primer lugar tenemos la disposición sobre la navegación marítima. Aquí se expone todo sobre cómo se constituye una nave. Por nave entendemos las embarcaciones como son lanchas, yates, barcos, buques, demás. ¿Quiénes pueden ser copropietarios o propietarios de una nave? ¿Qué es el armador que lo compone? ¿Quiénes son los agentes marítimos como la DIMAR? ¿Qué define al capitán? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer el capitán? ¿Qué puede poner y qué no puede poner en su nave? También pues habla sobre la tripulación, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, quiénes pueden ser parte de una tripulación, qué riesgos tiene la navegación, cómo se hace un abordaje, cuándo se debe hacer un arribo forzoso, qué privilegios tiene, también cómo se puede asegurar la hipoteca marítima, también existe, todo sobre los riesgos que puede correr la embarcación en sí. En otro absciso se habla de cómo se pueden transportar las diferentes cargas, como son las mercancías, las personas y también animales. En este punto pues se especifica bien en diferentes secciones, ya que pues también hay navegación fluvial en los ríos, no solo en el mar. Y por último pues tenemos la navegación aeronáutica, que es básicamente todo lo que ya se habló, a excepción de que aquí pues ya tiene que establecerse las leyes internacionales pues, por las cuales se rige a dónde va cada avión. Este es un poco más abierta, por decirlo así, pero en sí esto es todo lo que compone el libro 5. En el libro 5 te va a hablar de la navegación. El título primero de las naves y sus propiedades. En el título segundo del armador. Título tercero del agente marino. Título cuarto del capitán. Título quinto de la tripulación. Título sexto de los riesgos y daños en la navegación marítima. Título séptimo de la asistencia y salvamento. Título octavo del crédito naval. Título noveno del transporte marítimo. Título décimo del fletamiento. Título décimo primero del arrendamiento de naves. Título decimosegundo de las compras marítimas. Título decimotercero del seguro marítimo. Título decimocuarto de la aeronáutica. Bueno, por último tenemos el libro sexto. Este nos habla sobre los procedimientos, básicamente sobre las leyes de insolvencia y pues todos aquellos que se declaren en quiebra. Este libro se compone por 8 capítulos. En el primero se habla sobre el concordato preventivo, que es un proceso conciliatorio en el que el juez actúa buscando que las partes lleguen al llamado acuerdo. Según la ley, este acuerdo tiene como fin lograr la recuperación de la empresa, la protección del empleo y la protección de los créditos. En el segundo se habla del estado de quiebra, cómo alguien puede declararse en quiebra, cuándo puede hacerlo, cuáles son los procedimientos y asimismo quienes no pueden hacerlo. También se establecen las fechas de cesación de pagos de créditos y demás. En el tercer libro se habla sobre la restitución de aquellas personas declaradas en quiebra, cómo se realiza una solicitud de restitución, entre otras cosas.
Para el cuarto, hablamos sobre el sindicato de quiebra, cuáles son los derechos y cuáles son los deberes, cuáles son las responsabilidades que tiene y cómo se puede revocar o pues remover a alguien del mismo y la recusación de este. En el quinto, habla sobre la masa de la quiebra. Por masa entendemos los bienes que componen los activos de una empresa y demás. ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son los bienes que no hacen parte de esta? ¿Cuándo hay insuficiencia de bienes? ¿Cuáles son las medidas cautelares? Las facultades del síndico para revocar peticiones de masa, entre otras. En este sentido se habla de pues cuando se solicita más o cosas que no entran dentro de los activos ya mencionados. En el sexto tenemos el reconocimiento, graduación y pagos de créditos. En el séptimo, el concordato entre los procesos. Y por último, en el octavo, está el régimen penal de la quiebra y la rehabilitación del quebrado. Y así terminaría el libro sexto, para finalizar con el Código del Comercio. Y en el libro sexto de los procedimientos vamos a encontrar algunos títulos que han sido derogados por algunas leyes o decretos. El título primero de concordato preventivo fue derogado por el decreto extraordinario 350 de 1989. El título segundo de la quiebra ha sido derogado por la ley 222 de 1995. El título tercero del arbitramento fue derogado por el decreto extraordinario 2279 de 1989. Y el título cuarto de la regulación por expertos. ¿En qué ámbito se aplica el Código de Comercio? Primero, empresas que tienen un carácter comercial o industrial. Son empresas que se dedican la mayoría de su tiempo a la comercialización. También lo hacen a la distribución de mercancías o reventa en los casos que produzcan bienes que se encuentran semielaborados o que aún les falta producción. Además, estos se destinan a la venta para que mejoren o sean recomercializados. Operaciones de cambio. El Código de Comercio también tiene la capacidad de regular los cheques, las letras de cambio o los pagarés. Aunque ya no se produzcan al mismo nivel que hace algunos años en el pasado, continúa siendo una parte muy importante del código. Y también la compraventa de mercancía y alquiler de estos productos. Uno de los principales hechos del Código de Comercio es el de distribuir la mercancía o los servicios que se adquiere a otros o que se han producido en la misma empresa. De igual forma, el Código de Comercio también tiene la capacidad de regular y estructurar personas naturales, personas jurídicas, sociedades anónimas y cualquier otro tipo de empresa. A continuación veremos una entrevista que realizamos con la abogada especializada en Derecho Comercial, Isabel Victoria Ayala, egresada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, que cuenta con una experiencia laboral de más de 20 años. Las preguntas son: primero, ¿considera que el Código de Comercio es completo en realizar a los posibles eventos comerciales que puedan presentarse en Colombia? Buenas tardes, mi nombre es Isabel Victoria Ayala Centeno, soy abogada graduada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Para atender la consulta que me han presentado los estudiantes, me permito presentar mi postura sobre las diversas preguntas. La primera de ellas indica o consulta si consideramos que, o si considero que todas las eventualidades comerciales están plasmadas dentro del Código de Comercio actual. No se encuentran todas plasmadas. De hecho, dada el tiempo de vigencia del código, pues es imposible que así sea.
Pero el Código de Comercio tiene una característica muy importante y es la fuente, o el derecho comercial más bien tiene una fuente muy importante que es la costumbre mercantil. Y en esas eventualidades, entre los vacíos que pudiera presentar la norma, siempre podrá llegarse a acudir a revisar qué dicta la costumbre mercantil. Entonces, sobre ese punto vale la pena reiterar, no se encuentran plasmadas todas las posibilidades comerciales o todas las eventualidades comerciales dentro del Código de Comercio. No es así, hay bastantes falencias, pero por la misma naturaleza del derecho comercial que evoluciona con el tiempo, pues permite entonces acudir a las fuentes del derecho comercial, que como ya lo he mencionado, una de ellas, quizás la más importante, es la costumbre. La costumbre mercantil para nosotros, o para, mejor dicho, para el derecho comercial, es tan importante que se certifica y en estos casos es la Cámara de Comercio del lugar quien puede certificar determinada costumbre mercantil en el evento en que llegase a necesitarse para un litigio, para resolver un litigio. De manera tal que, si bien es cierta, no están contempladas todas las eventualidades, existen herramientas a las que se pueden buscar solución. Segundo, ¿para usted el Código de Comercio es claro y no se presta para dobles interpretaciones? Existe otra pregunta y es considero si el código es claro o si él da lugar a diversas interpretaciones. El código es claro, pero recordemos que el derecho no es una ciencia exacta, que hay tantas interpretaciones como cabezas hay interpretándolo, y que tan es así que fíjese usted que la jurisprudencia ha sido modificada con el tiempo, de manera tal que no es como una suma o una resta que da lugar a una única explicación, un único resultado. El derecho permite muchas interpretaciones y también vuelvo y digo, con el tiempo también las cosas se van cambiando, de manera que claridad pienso que existe, interpretaciones muchas. Hay lugar a no solamente el Código de Comercio, sino en todos nuestros códigos. Es perfectamente posible interpretar de diversas maneras, dada la subjetividad del derecho. Tercero, ¿es el Código de Comercio un documento que puede ser consultado y de fácil comprensión por cualquier persona que desee emprender o que desee meterse a este mundo del comercio? Viene otra pregunta en la que se consulta si el código puede ser entendido y digamos comprendido por cualquier persona que quisiera emprender. El código en su interpretación literal es perfectamente comprensible, pero aquí, dada la oportunidad, sí quisiera llamar la atención sobre algo muy puntual, y es la necesidad de acudir al abogado. Nuestros empresarios son muy buenos comercialmente, son muy hábiles, pero nadie se le ocurre intentar reemplazar a un ingeniero, o a un médico, o a un bacteriólogo, pero hay cualquier cantidad de personas que intentan reemplazar al abogado, aunque su intento sea fallido. Cuando alguien intenta o emprende, cuando inicia la dura carrera de ser un empresario en este país, planea el presupuesto,
planea el tema de empleados, planea cómo se va a ver su negocio, si va a ser virtual, si va a tener atención al público, cuántas personas va a vincular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca o pocas veces se detiene en el punto legal. Y este es un país lleno de normas. Entonces, si bien puede comprenderse una parte, ¿cuántas más se dejan de atender? De manera que esto es un llamado a la reflexión. Si voy a emprender un negocio, debo consultar a un abogado. Si el negocio es pequeño, pues seguramente bastará con una consulta. Y seguramente esa consulta, si atiendo lo que me propone el abogado o el apoderado, seguramente va a ser única y no voy a requerir de pronto una gran inyección de dinero para cubrir ese ítem. Pero en todo caso, sí se requiere, sí necesita el buscar esa persona que se tomó varios años de su vida en leer y saber interpretar. Porque leer lo sabemos todos, el tema es realmente conocer y poder interpretar la norma. Esa es la dificultad. No está hecho para todos porque pues para eso estamos nosotros los abogados. Entonces, señor empresario, señor joven que quiera emprender, pues búsquese al que sabe, llámese al abogado, consúltelo. Si su empresa es de gran escala, pues entonces no solamente lo tendrá que consultar una vez, seguramente va a requerir un abogado de planta, ¿sí? Porque los abogados no estamos para apagar incendios. Los abogados o esta hermosa carrera permite ayudar a que se eviten problemas y no estamos únicamente para resolver litigios. De hecho, eso es una forma de pensar ya bastante mandada a recoger. Nuestra labor debe ser de ayudar a crecer, no de ayudar a apagar tormentas o a calmar las tormentas. Eso es mi concepto. Entonces, que si lo pueden leer, claro, el código está para leerlo. Que si lo pueden interpretar, para eso está el abogado. Punto. Cuarto, ¿considera usted que el Código de Comercio se encuentra actualizado con respecto a lo que tiene que ver con el comercio internacional? Sí, no, ¿y por qué? Hay otra consulta y se refiere a cuáles son los... no, mentiras, aquí habla de si existen vacíos en materia de comercio o derecho comercial internacional. Sí, y aquí vale la pena detenerse al punto del comercio electrónico, a los títulos, valores electrónicos. Pienso que esa es de pronto una gran falencia. Existe, sí, claramente, tanto jurisprudencia, existen unos toques nuestros de legislación frente al tema, pero hay mucho por ahondar, hay mucho vacío de norma en eso y es un punto que vale la pena ampliar, porque entre otras cosas ya los negocios, no solamente localmente sino a nivel internacional, ya dejaron de hacerse en su gran mayoría como antes, en medio escrito y con el mamotreto de papeles. Ya los títulos pueden ser virtuales, la firma es electrónica, hay una cantidad de figuras que no están contempladas en las normas o que someramente se relacionan, y que vale la pena detenerse porque ese es el ritmo que el comercio y que el mundo exige. No es una cosa de Colombia, es una cosa del mundo. Requiere actualización ese punto. Quinto,
¿Cuáles son las sanciones más recurrentes en Colombia por incumplimiento del Código de Comercio? Ahora bien, existe otra consulta que se refiere a cuáles son aquellos puntos que más generan sanciones para los empresarios. Empecemos por el hecho de creer que, aunque parezca absurdo, todavía hay evasión en el tema de registro mercantil, y eso es una de las primeras obligaciones del comerciante. Entonces, el tema de registro y el tema de renovación del registro mercantil es un punto. El tema de los libros contables, la actualización de los estados financieros también. El otro punto, que pues si bien es cierto no tiene digamos una sanción de otra naturaleza que tributaria, pero la evasión fiscal, claro. Y la otra situación que también es todo lo que tiene que ver con la protección al consumidor. El tema de protección al consumidor, si bien es cierto, es un poco materia aparte, sí que involucra al comerciante. El comerciante debe ser respetuoso de estas normas. Finalmente, el cliente, el comerciante se debe al cliente, y cuando no se hacen las cosas como son por querer ganar partido, por dar una oferta que no se atendió de indebida forma, todo aquello que conlleva el incumplimiento de las leyes del consumidor, pues hay unas sanciones, y son unas sanciones importantes que impone en este caso la Superintendencia de Comercio. Eso por un lado. Obviamente también está llamada a sancionar la Superintendencia de Sociedades cuando no se llevan actas, cuando se incumple el hecho de existencia siquiera de actas de los órganos sociales. Esos son unos puntos que vuelvo y resalto, tal vez por ignorancia, tal vez porque somos muy buenos en materia comercial, pero no sabemos nada de aquellas obligaciones que adquirimos por el solo hecho de emprender o de arrancar con una empresa. Entonces, señores comerciantes, señor empresario, ese dinero que usted invierte en un abogado no es una pérdida, no es un gasto, es una necesidad. Sexto, basándote en tu conocimiento y tu experiencia, ¿qué cambios realizarías al Código de Comercio con el fin de mejorarlo y hacerlo mejor para todos los ciudadanos? Finalmente, viene la pregunta de qué cambiaría o qué me parece a mí que requiere el código para ser mejor. El código requiere, probablemente en mi visión, particularmente actualización desde el punto de vista de la necesidad de ir con la nueva onda, con la onda del comercio electrónico, de todo aquello que rige no solamente la compraventa, sino la oferta comercial, sino los títulos, valores electrónicos, la firma electrónica, cómo se cumple el contrato, cómo se formaliza electrónicamente hablando. Todo esto, no solamente el propio hecho, sino antes de y después de. Digamos que esto involucra también a la banca, una serie de cosas que requieren actualización y que me parece que vale la pena desmenuzar en la norma, precisamente porque aunque existe digamos costumbre mercantil internacional sobre el tema, que hay muchos países que nos llevan años luz a nosotros, podemos ser un poquito más proactivos en ese tema,
en Colombia frente a esta necesidad. Eso pienso yo es mi aporte respecto al tema. Por lo demás, creo que ya todo lo he dicho. Ha sido un placer colaborar con ustedes. Buena suerte.